Em, Estamos bien contentos de abrir nuevamente este espacio. Le siento que el día de hoy, más que como seguir profundizando en teorías, más bien justamente queremos ir ya aterrizando en ideas concretas. Entonces sí tenemos la participación de Roberto. El Juanjo ha preparado como unas preguntitas generadoras también. Y la idea es ir conversando, pero el, la profundidad viene en la construcción, o sea, en cómo le aterrizamos y no tanto en las otras dos sesiones. Hemos hablado de muchas otras economías posibles y la idea de hoy sería ver de qué manera vamos articulando acciones concretas, específicamente como Red Mushukawai y específicamente desde este pulso de autogestión para la autonomía. Entonces, hay varias personas de la red, Roberto, conectadas, gente que está bien comprometida y nos encantaría escucharte. Igual quisiera darle la palabra al Juanjo para que el Juanjo tal vez nos comparta un poquito más de dónde conoció a Roberto y también nos vaya guiando un poquito con esas preguntas que habíamos elaborado. Súper, buenísimo. Gracias, Marquiño. Gracias a todos los que están por acá. Nos volvemos a juntar para seguirle desarrollando a este tema. Ahora nos hemos juntado con Roberto, le hemos invitado, hemos hecho una invitación. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Gracias por estar acá. A breves rasgos, el trabajo de Roberto inicia y toma mucho vuelo justamente en una época de crisis en el Ecuador, en alrededor del año 2000, justamente cuando cayó la economía ecuatoriana y empieza la dolarización. Y en la zona de Chimborazo comienzan a buscar formas de asociarse y de comenzar a pensar, a repensar la colaboración, la comunidad, la economía. En ese contexto, les quiero presentar a Roberto, la Fundación Utopía. Roberto, cuéntanos un poco también de lo que vivieron, cómo ha sido su caminar y vamos entrándole poco a poco a las preguntas. De acuerdo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y es una alegría volverme a conectar, pues tuve de alguna suerte de estar con algunos de ustedes y con Juan José también el año pasado que nos visitaste acá para el Pacha Fest, que fue una gran experiencia también. Y bueno, no por casualidad, pero justo fruto de eso también están como redoblándose aquí en Chimborazo muchos esfuerzos de economías solidarias y de muchos nuevos trabajos que ahora les voy a contar. Y para ir al grano un poco en el punto del que estamos hablando, justo nosotros estamos celebrando, veníamos ya con algunos eventos de celebración por los 20 años de esa primera experiencia para nosotros que fue la canasta comunitaria, que como bien explicaste fue un ejercicio ya muy concreto de una práctica solidaria que empezó a resolver nuestras necesidades, o sea, empezamos a hacer una economía diferente basada en el esfuerzo comunitario. Entonces, sí, esto fue en un contexto de la crisis de la dolarización. Y la iniciativa, que no es nada difícil de explicar, digamos, se trata de hacer la compra juntos, ¿no? Que vos ves ahorita, en este contexto del coronavirus, es una práctica que está haciendo a la gente por todo lado. Por las mismas dificultades de movilidad en este caso, es que la gente se junta, los vecinos cercanos, de las familias cercanas, para hacer la compra juntos de las cosas, ¿no? Ese es el origen de la canasta comunitaria también. En ese momento el objetivo era ahorrar, porque había mucha falta de dinero. Entonces, en el primer momento fueron 7 familias, en 15 días ya fueron 15 familias, después 30 y llegamos en el primer año
a 300 familias en el primer impacto, cuando el ejercicio era básicamente una cuota, que sigue siendo el ejercicio hasta ahora, una cuota que crea un fondo comunitario. En nuestro caso, esa cuota son $13 que se aportan cada 15 días. Hay todo, obviamente, ya una organización que se ocupa de la parte logística operativa, de las compras, adquisiciones. En ese tiempo nosotros íbamos al mercado y luego al mercado mayorista, pero ahora las compras se hacen a una red de proveedores, que de hecho es una asociación de productores agroecológicos. Obviamente hay 20 años de camino para haber llegado a ese nivel, digamos, ¿no? Lo que tenemos ahora es eso, una asociación de personas consumidoras que cada 15 días hacemos este aporte. Con ese fondo se adquieren más o menos 22 productos de base agroecológica a esta red de proveedores, que son más o menos 20 familias de agricultores. Tuvimos una época también de que hubo una gran expansión, mucha gente vino a conocer, hubo mucho intercambio. Llegamos a coordinar una red nacional de más o menos 15 grupos haciendo el mismo ejercicio. De hecho, el grupo más grande lo teníamos en Quito, en el barrio El Carmen, justo al lado del mercado mayorista. Ahí llegamos a tener 600 familias cada 15 días haciendo este ejercicio. Pues fue todo un proceso muy, muy vivo, que fue cambiando con los años también. Fue muy difícil de sostener para mucha gente el sistema de la canasta, porque te exige este esfuerzo de organizarte como consumidor, ¿no? Nosotros mismos somos quienes hacemos el diseño de la canasta, quienes generamos el proceso de acopio y distribución. Entonces, eso te exige un nivel organizativo, una cierta disciplina y un proceso asambleario también. Bueno, hay toda una serie de elementos que les puedo detallar luego con las preguntas. Pero podemos decir que ahora nosotros nos sentimos consolidados como nosotros le llamamos una alianza fraterna entre el campo y la ciudad. Ese es el objetivo de fondo, digamos, lo que realmente estamos construyendo es eso. A partir de este modelo de la canasta y a partir de los grupos ya organizados que empezamos a armar, surgieron otras iniciativas, por ejemplo, las que se llaman, que es muy común ahora, las cajas comunitarias de ahorro y crédito. En este momento tenemos nosotros ahí 16 grupos, que el más antiguo tiene ya 17 años, y que se ofrecen estos sistemas de apoyo mutuo a través de créditos, normalmente sin interés, y sirven a más o menos 200 familias que están integradas en estas redes de cajas comunitarias. Los grupos no tienen más de 20 familias. Ese es obviamente parte del éxito, es que sean grupos muy conocidos entre sí. Se reúnen mensualmente, hacen su aporte mensual y el crédito circula también de forma mensual. Uno de los principios claves es que el dinero no se guarda, o sea, más bien el objetivo es salirse del sistema financiero y que empiece nuestros pequeños recursos a circular entre nosotros. Y estamos llegando, por ejemplo, en el grupo más antiguo ya puede otorgarse créditos de hasta $2,000, ya que no es nada despreciable y que sirve para resolver necesidades auténticas de una manera muy ágil, y son cosas que han logrado despertar mucho también a este apoyo mutuo a la creatividad. Y bueno, hay una serie de otras cositas que hemos ido generando con el tiempo, como ahora un espacio también para el emprendimiento de nuestros socios, una pequeña feria mensual, una alianza también con un movimiento nacional que es el Colectivo Agroecológico. Entonces tenemos
Por ejemplo, proveemos a una feria aliada que tenemos en Guayaquil. De hecho, allá se envían productos orgánicos cada semana. Y estamos justo ahorita a nivel nacional en este colectivo discutiendo cómo afrontar la situación crítica que al mismo tiempo nos abre estas oportunidades de ser una respuesta para lo que la gente ahorita obviamente está tan sensible y con tantas necesidades. Entonces, ¿cómo podemos nosotros apalancarnos, apoyarnos para hacer respuesta a todo esto que la gente está despertando, digamos, y que es tan necesario recuperar toda esta sensibilidad de respeto a la tierra, de respeto a la producción campesina? Entonces, estamos justo en este momento, en este debate también. Entonces, bueno, por ahí, si quieren, para empezar, y podemos seguir con las preguntas, José. Marquinho, nos había compartido ya algunas preguntitas así antes de avanzar que me parecen impertinentes. Marco preguntaba en el chat, decía, ¿cada familia recibe una canasta de unos 20 productos con $13 quincenales? ¿Esa es una pregunta? Exactamente, eso es. Son 20, 22 productos. La mayoría, tenemos productos que son fijos, o sea, que van siempre, como la papa, la cebolla, el tomate, etcétera. Y otros que se cambian cada quincena según el diseño nutricional que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si hoy fue col, la próxima ya no se repite col, va a ir lechuga. Si fue brócoli, ya no se repite brócoli, va a otra como coliflor, por ejemplo. Usamos frutas que sean de temporada y eso es parte del esquema básico, ¿no? Pero la canasta es solamente de los productos básicos de mercado, tubérculos, hortalizas, legumbres y algo de fruta, ¿no? Siempre va un grano seco, algo de harina y ahí suma más o menos 22 productos. Buenísimo. De ahí la otra pregunta que estaba ahí era, ¿dentro de los $13 se contempla un presupuesto para logística? Sí, pero es mínimo el gasto ahí porque, bueno, ya tenemos nuestra propia casa ahora, ¿no? O sea, tenemos nuestra casa de la organización, tenemos el espacio donde se hace toda la parte operativa, ya tenemos también una base de implementos como gavetas, balanzas y cosas así, que hemos adquirido a veces con fondos extra o a veces logramos alguna donación, etc. Los $13 incluyen todo lo que es la compra de productos, o sea, el pago a los proveedores, algunos gastos de movilización, implementos básicos que, por ejemplo, puede ser de posicionar fundas, y se paga un refrigerio para el equipo que hace la operación. Eso también es importante decir, o sea, toda la parte operativa logística se hace por las mismas familias socias. Entonces, si yo tengo 40 familias que son socias, en esta quincena hay 5 familias a las que les corresponde el turno de estar el día del acopio, en la jornada de trabajo comunitario, que hay que pesar, que hay que embalar, que hay que organizar toda la entrega. Y el resto de familias tiene que acercarse a retirar en nuestra casa, ahí es donde es el punto de entrega. No se hacen entregas, digamos, a domicilio, sino que la gente llega a retirar. Perfecto. Roberto, en el caso de la situación, digamos, que estamos experimentando ahora, ¿ha cambiado un poco la logística? Digamos, no sé si se pueden acercar a retirar. Tal vez, no sé, cuéntanos un poquito más de eso. Y sí, nuestro interés principal es justamente irle aterrizando en lo concreto. Por ejemplo, me gustaría tal vez saber de los $13 al final de cuentas, ¿cuánto crees tú que va para logística? Pues sí, de los $13, que un par de dólares se quedan en logística, en los almuerzos que dices tú,
No sé, tal vez si nos podrías transparentar un Ya. poquito ese. Sí, no hay problema. Mira, de los $13, $1 se queda en la casa para apoyar a la casa, porque hay los gastos de los servicios, etcétera. En la casa de Utopía hay muchas otras dinámicas que luego les comento, pero cada canasta apoya con $1 de los tres. Y diría que más o menos $1 se va en ese refrigerio y en los gastos menores que pueden ser, como te digo, algo de movilización. Y son básicamente $11, algo más, algo menos, que se van directo al pago a los proveedores por los productos. Ahora, este momento es ciertamente totalmente especial. Nosotros tuvimos la canasta eh, apoyando la campaña Quédate en casa. Entonces, invitamos a la gente a no retirar, sino que hicimos el esfuerzo de llevarles a su casa. Pudimos cumplir un poco la tarea. El equipo voluntario que se armó para el diseño y el armaje fue bastante más limitado y obviamente fue un esfuerzo un poquito grande. También abrimos a otras familias la entrega, incluso si no eran socios, entonces casi triplicamos la entrega normal de canastas. Y en general nos fue muy bien, funcionó todo bien, pero el real problema estuvo en la provisión con nuestros proveedores, con nuestros agricultores, porque tuvieron muchas dificultades para llegar a la ciudad por la escasa movilidad, por dificultades en los ingresos a la ciudad, porque ahí estaban haciendo controles y entonces estaba muy demorado. Pero básicamente es porque no había los sistemas normales de transporte. De hecho, no hay y ahora está más complicado todavía. Pues hicimos justo hace 15 días, logramos salir con dificultad, pero ya esta semana se decidió suspender porque ya no hubo las condiciones para lograr tener el abastecimiento apropiado. O sea, ahorita sí estamos enfrentando unos límites funcionales ya muy claros que no nos van a permitir hacer la canasta mientras no se empiece a regularizar o flexibilizar especialmente la movilidad. Estamos hablando justo ahora cómo podemos resolver eso para lanzar la próxima canasta. Entonces, seguramente vamos a tener que tener equipos con salvoconducto, o sea, carros nuestros a moverse al campo a poderles facilitar a los compañeros la entrega de los productos. Ya la movilidad acá en la ciudad, digamos, se puede resolver justo porque hay muchos socios con carro, pero que lleguen los productos, ese está siendo ahorita el problema. Y es la razón por la que decidimos también suspender, porque también, como se han dado cuenta, el tema de la movilidad cambia a cada rato. O sea, ya desde este lunes ya cambia otra vez los números de placa para moverse. El tema de los salvoconductos también para mover los productos también había uno, después cambiaron otro. A veces tú presentas el salvoconducto y te dicen que igual no puede circular. Bueno, hay todavía demasiada confusión y en todo eso también la gente está igual muy nerviosa. Nuestros productores no es que están tampoco listos para la entrega, sino que también están un poco a la espera. Entonces sí estamos en un momento complicado. Ahora acabo de tener una reunión, como les comentaba, en el nivel del colectivo nacional. Entonces cada uno de los grupos en todo el país están teniendo muchas limitaciones, ¿no? Tenemos en Ibarra el Curicancha, que es una feria, o la feria que tenemos en el norte de Quito, en Carcelén. Entonces estábamos comentando justo de algunas dificultades operativas que estamos teniendo para mantenernos, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo ahora ya no vamos a poder hacer, ya no puedes hacerlo el fin de semana, el sábado, que es lo normal, ¿no? Ahora, si quieres hacer esto, vamos a tener que trasladar las ferias, por decirte, al miércoles.
lo que van a hacer, por ejemplo, en Ibarra, porque ya no se va a poder circular sábado, domingo. Bueno, entonces estamos todavía, como todos, lidiando también con el problema del virus, también con la improvisación que se ve y la inoperatividad del Estado, y al mismo tiempo también con el miedo y el nerviosismo de todo el mundo, que es muy natural, ¿no? Pero a eso creo que el desafío es cómo le metemos, cómo le damos este otro horizonte desde nuestra práctica de la solidaridad, y estamos justo en eso, en buena hora que está este espacio para reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Cómo seremos capaces de dar respuesta? Que no es un problema solo operativo, sino también es mucho de la actitud que tenemos frente a la crisis. Súper, Roberto, muchas gracias. O sea, entramos de una al qué es lo que nos está preocupando, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos aprender, cómo podemos compartir las experiencias. En esa misma onda, Roberto, voy con la parte de las preguntas estas en el proceso de las canastas, en estos 20 años, quizás en el inicio, hubieron algunas etapas de desarrollo de las canastas, como las venían desarrollando. En general, ¿qué crees tú que haya salido bien de este proceso que ustedes llevaban? Cosas que ustedes destacarían como que son ejemplares para ustedes, que se sienten muy orgullosos. ¿Qué también son las cosas que ustedes mejorarían ahora que tienen esta experiencia después de 20 años? Y en esa mejora, ¿cómo harían las cosas mejor la próxima? O sea, ahora quizás sea un momento del después. ¿Qué descubrimientos, qué dificultades? Si nos puedes compartir un poquito de eso, Roberto. Claro que sí. Mira, le pondría así, yo creo que aquí hay dos elementos muy claves para decir cómo es que ha funcionado esto por 20 años. ¿No? Y yo creo que es porque ha habido un corazón, puedes llamarla eso la parte, no sé, ideológica, pero hay una mística. Es decir, hay un espíritu de un equipo de gente, de unas personas que le ponemos corazón y que hicimos de esto una opción de vida. Y eso es lo que te da la fuerza para enfrentar los límites, las dificultades, ¿no? Para no derrumbarte al primer problema o no conflictuarte con cada situación que se da en la cotidianidad, ¿no? Gente que se enoja o gente que no entiende, etcétera, etcétera. Lo otro es, en cambio, llamemos la parte racional o la parte técnica operativa. O sea, el sistema tiene que funcionar, tiene que resolver una necesidad legítima, auténtica de la gente. La gente no se va a sumar solo porque somos panas o porque es una bonita idea. Tiene que resolverme el problema, ¿no? Y si al final del día no me lo resuelve, podremos seguir siendo amigos, pero no participo. Entonces, creo que es lo que a nosotros nos ha funcionado en estos años, es precisamente haber logrado ese equilibrio. O sea, le pusimos mucha cabeza para que el sistema sea eficiente, para diseñar bien la canasta, para que la gente se sienta que el problema de su alimentación está en buena parte resuelto en la canasta a un costo muy razonable. Y además está esta otra parte, si quieres, más emocional, que le incorporamos, que es la alianza con los agricultores, que para ellos también esto es una solución a sus límites de mercado, que ellos reciben una mejor remuneración con nosotros que lo que les pagan los comerciantes. Entonces, es muy concreto, ¿no? O sea, esto es muy concreto. El precio comercial, como veo la pregunta, siempre hacemos esa comparación. La misma cantidad de productos, el mismo día, en el mercado más popular de Riobamba, costaría $19.50. Sin ser orgánico, ¿no? Comprando en la plaza común.
Si vas a la tienda del barrio o Supermaxi, pasa de $24. La diferencia es porque, primero, es una compra, como se diría, al por mayor, básicamente. Y segundo, porque es una compra directa a los agricultores. Vos ves ahí el inmenso margen que se queda los comerciantes. Esa es la única explicación. Y además siendo una ciudad pequeña, siendo una ciudad donde los centros de producción están máximo a 1 hora de distancia. Y ahí tienes todo ese tremendo margen que se están quedando los comerciantes. Pues bueno, eso es parte un poco de por qué opera bien y funciona el sistema. Ahora, yendo un poco por el lado de qué aprendizajes, qué lecciones, qué cambios también. Nosotros en los últimos años empezamos a tener un declive en el número de canastas por varias razones. Empezamos a estudiar el por qué y por un lado aparecieron muchas otras alternativas. Ahora aquí en Riobamba hay muchas ferias campesinas, hay 6 si no me equivoco. Entonces ya hay otras opciones. Pero la otra es que nosotros mismos nos autolimitamos en cierta forma porque no queríamos entrar mucho a un proceso comercial, sino que nosotros hablamos de familia socia. Entonces tú tienes que comprometerte con la organización, tienes que venir acá a hacer el trabajo, tienes que estar en el proceso de organización. Nosotros no vendemos canastas, sino que generamos este proceso social. Entonces, entramos en un problema. ¿Cómo logramos crecer sin perder este principio, pero dando respuesta a personas que no pueden venir a apoyar la operatividad de la canasta? O también porque está la ciudad cada vez más grande, está la gente más lejos, no puedo pedirles que vengan tan lejos, ¿cómo hago para llegarle allá? Y lo otro, lo más importante también es que cambió mucho en estos últimos años, quizá 8 años, 10 años, los hábitos de consumo. Entonces, la gente cocina menos. Las familias son más pequeñas. Los chicos ahora ya no se quedan aquí a estudiar, se van, por decirte, se van a Quito, se van a otros lados. Entonces, como que se achicó a la familia y además comen y cocinan menos en casa. Entonces, nuestra canasta, en cambio, está homogenizada, diseñada para una familia tipo de 4 o 5 personas, y esa canasta, que es bastante voluminosa, le dura 15 días. Entonces, justamente todas estas reflexiones han sido un poco, yo diría que nos ha sido muy lento el un poco dar pasos en una nueva dirección, que es liberalizarnos nosotros mismos, crear otras fórmulas. Por ejemplo, ahora tenemos también una feria, además de la canasta. Hay la iniciativa de abrir una tienda para que haya expendio diario. Y también la oportunidad de tener otros distribuidores de nuestra canasta en otros puntos de la ciudad para llegar más lejos. Eso va a beneficiar mucho a la Asociación de Agricultores porque va a poder ofrecer más productos, pero nos abre el desafío de cómo logramos que la gente no se sientan solo como clientes que pagan por un servicio, sino queremos gente que logremos llegarle también al corazón, llegarle también a sensibilizar sobre un consumo más responsable, sobre este principio de la fraternización con los agricultores. Entonces queremos lograr un poco ese equilibrio que nos viene difícil porque nos vamos a expandir, ¿no? Como les decía, solo ahorita, en la última canasta, al abrir nosotros la oferta a domicilio, triplicamos la entrega de canastas. Y eso que nosotros nos pusimos un límite porque dijimos, ve, no vamos a poder manejar más de estas 100 que estamos para entregar, que fueron 120.
Entonces, pues, pusimos esa barrera porque si no, tranquilamente ahorita con lo que la gente no puede y no quiere salir, podríamos llegar a 1000 fácilmente. Entonces, esos son un poco los temas en los que estamos en este tiempo reflexionando. Hoy hay un montón de preguntas. Roberto, a mí no me quedó claro, ¿los productores van a dejar a la sede de Utopía los productos? Sí, Normalmente. exactamente. Sí, exactamente. Tenemos un día de acopio que es el viernes. Normalmente están llegando llegan entre las 9 y las 12 del día. Ese es el horario que tenemos para acopiar. Ahí receptamos lo que va a servir para la canasta, que se reparte el sábado, y también para nuestro mercado en Guayaquil, que es semanal. La canasta es quincenal. Y más o menos una vez al mes también se mueve algo de producto para Quito, para una tienda y otro emprendimiento ahí que están haciendo unos snacks saludables. Entonces nos piden más o menos una vez por mes otro tipo de producto. Pero el acopio sí, llegan todos a Riobamba el viernes. Es un costo que el proyecto del grupo de Utopía no corre con eso, sino el productor lleva a la sede. Está en el costo del proveedor, claro. O sea, ellos en sus costos, que de hecho eso es también algo importante, cómo logramos el acuerdo de precios con los agricultores, finalmente son ellos los que ponen su costo. O sea, tratamos de transparentar el proceso. ¿Cuál es el costo que ellos tienen en transporte, en todo? Y que ellos se sientan remunerados con justicia, ¿no? Y en eso, te digo, ellos se sienten bastante cómodos, primero, porque lo que ellos dicen, ¿no? Perdón. Uno es tener un mercado seguro, semanal, quincenal, que puede no ser mucho en volumen, en plata, pero si es fijo, ya es, o sea, alguien que te dice, a ver, yo como productor con la canasta tengo, por decirte, $50 fijo que me va a entrar cada quincena. Pues eso es para ellos algo muy valioso. Y que no tienen que ir a lidiar, digamos, con el mercado, sino que me llaman por teléfono, esta semana son 50 lechugas, yo cosecho 50, entrego 50, me pagan ese rato, porque para nosotros eso es también clave, es producto entregado, producto pagado. Entonces, esas, llamemos pequeñas o grandes ventajas, son las que ellos ven para mantenerse en el grupo. Te diría algo muy importante, es que ellos al principio, digamos, eran como proveedores sueltos, que nosotros íbamos identificando así, con los años fuimos identificando. Pero hasta hace unos 5 años, ellos decidieron constituirse como una asociación. Entonces, los que eran antes nuestros proveedores sueltos, ahora es la Asociación de Productores Agroecológicos de Utopía. Entonces, también tienen su propia dinámica organizativa y también ellos están construyendo otros mercados también, ya no depender solo de la canasta. La compañera Roberto, perdón que te interrumpa. Sebas, está hablando. La compañera María Gabriela desde Saraguro planteaba justamente eso. Los productores son parte del proyecto Utopía también. ¿Ellos reciben canasta, los productores también? Sí, mira, esto es muy interesante. Utopía para nosotros es una organización comunitaria que tiene 4 componentes. Uno es la asociación de consumidores, que son estas familias que hacen la canasta comunitaria. Son más o menos 40, 50 familias. Otro componente de Utopía es la asociación de productores, que son más o menos 20 familias activas. El tercer componente son las familias que están en las cajas comunitarias de ahorro y crédito, que ahora le llamamos la red de cajas. Y el cuarto componente es la Fundación Utopía, que es un equipo más, llamémosle técnico, es más como un equipo consultor. Y es el que soporta también la operación de la casa y que gestiona otro tipo de proyectos también para darle sostenibilidad a todos los procesos.
Pero los agricultores también son parte de esta organización comunitaria que llamamos Utopía. Un acompañamiento, un cambio de saberes con los campesinos, porque si se habla de agroecología tiene que tener así ciertas características de uso de insumos, plaguicidas, etcétera, etcétera. Sí, sí, claro. Bueno, la mayoría de nuestros agricultores ya han tenido, digamos, su proceso previo en su comunidad, en sus otras asociaciones, han sido capacitados, ya tienen sus fincas. Y luego ya cuando se generó nuestra asociación, se fue articulando también un sistema de garantía, por ejemplo, que lo gestionamos juntos. Las visitas se hacen por lo menos una vez al año, es regla que debe visitarse, y los consumidores tienen por regla visitar una vez al año al menos una finca. Y creamos también un sistema de acompañamiento mutuo a través de eso, para que entre los mismos agricultores se acompaña y bueno, cuando hay las visitas, estamos al mismo tiempo evaluando, diagnosticando y viendo en qué te puedo ayudar si tienes un problema de tipo agronómico. Pues ha sido una dinámica así como que más natural. Súper, Roberto. Ahí te voy y te ayudo yo con las preguntas para que no te ¿Ya? pierdas. Sí, sí. Había una pregunta hace un momento sobre la localización de las personas que les ayudan al transporte, como si se ha generado algún tipo de mapeo de transporte que a ustedes les facilite el proceso también. No, no hicimos mapeo. Básicamente para este ejercicio que acabamos de hacer nomás, de la quincena anterior, para la entrega a domicilio. Simplemente preguntamos a los socios quiénes tienen vehículo y podrían apoyar. Entonces tuvimos 3 vehículos para hacer la repartición en toda la ciudad. Se armó un circuito, eso sí. Se armó un circuito antes, gente que manejó muy bien esto del Google Maps y eso. Con las direcciones de las familias, se armó rápido 3 circuitos y funcionó muy bien. Perfecto. Otra de las preguntas que había hace un momento era la pregunta de cada cuánto las familias que son parte de la asociación tienen que ir a ayudar en la gestación de las canastas. Cada 2, hasta 3 meses es el turno de trabajo. Y normalmente son 5 familias, 5 personas. Con 5 personas se hace muy bien el trabajo. Y generalmente estamos siempre el equipo de Utopía, o sea, en el equipo de la Fundación Utopía, hay siempre una persona que es responsable de la coordinación general de la canasta. Entonces, siempre estamos 2 y es normal que haya muchos voluntarios también. O sea, gente que va, como quien dice, por gusto. Luego los agricultores, como hacemos la feria el mismo día, ellos suelen llegar a las 8, 9 de la mañana, entonces también son un soporte, o sea, mete todo el mundo la mano. Entonces, eso en general es una tarea bastante fresca, no es una carga muy pesada. Hay una pregunta también sobre las figuras jurídicas, si es que ya poseen las figuras jurídicas para asociación, para fundación, para caja de ahorro, etcétera. Sí, te diría que en realidad nunca fue eso un mayor problema. Hemos tenido varias figuras jurídicas según la conveniencia. A veces usamos la figura jurídica de la fundación, que nos sirve, por ejemplo, si vamos a recibir una donación, hay un proyecto, pues la figura de fundación sirve. En otras ocasiones sirve la figura jurídica de la asociación de productores. Alguna vez, por ejemplo, el MIES nos pidió que le pudiéramos proveer a los centros infantiles. Entonces, no servía la figura de la fundación. Entonces, eso dio origen a que creemos la figura de la asociación de productores. La canasta, los consumidores, también teníamos personalidad jurídica. Era una asociación de defensa del derecho del consumidor, reconocida también en el MIES. Pero ya en la práctica nunca sirvió para nada. Era más bien como la ilusión de la gente, seamos jurídicos, ¿no? Sabes que mucho la gente está en eso, ¿no? Que si yo tengo la personalidad jurídica, chuta, sienten que es un gran logro. Y eso fue el momento más fuerte de la canasta,
se decidió sacar personería jurídica. Pero después con los años no tuvo ninguna utilidad y después simplemente ya no se actualizó. Entonces, tenemos la Asociación de Consumidores, o sea, se reúne la asamblea, tiene su directiva, su grupo, etcétera, pero no tiene personería jurídica. Las cajas comunitarias no tienen personería jurídica, principalmente porque no hemos visto, no se ha sentido ninguna necesidad de hacerlo, ¿no? Pero ese es un poco nos ha dado un poco el tiempo, si quieres, la razón en que no nos hacemos mucho problema con lo de personerías jurídicas. Si toca sacarla, al menos ahora no ha sido tan complicado. Por ejemplo, la Asociación de Productores la sacamos en 15 días. No hay ningún problema. Y la actualizamos cada año, creo que o cada 2 años se actualiza la directiva. Pero nada de eso, o sea, nos implica mucho en el proceso real organizativo, ¿no? A veces cambiamos a medio camino, esta figura no nos sirve, cambiamos esta otra. Lo que nos pide el MIE bueno, son papeles, mándale el papel que quiere y ya está. No nos hemos hecho mucho problema por eso. Luego, ya empiezan como un poquito de preguntas sobre la parte educativa, sobre cómo educar a los participantes, si se han planteado sobre el tema de educación a los participantes de Utopía, a los hijos también, qué sistema educativo impulsan. Y yo también ahí haría una pregunta sobre lo importante de la gestión emocional, como decías hace un momento. Ustedes también, ¿cómo están gestionando esta parte emocional entre el equipo, los consumidores, los productores? No sé si es que se han planteado ya como una forma para hacer esto, gestionar esto. Sí, o sea, empiezo primero por ahí. Creo que es súper, súper determinante que necesitas un espacio donde armonizar los conflictos que existen, que son normales en la vida. Si entendemos eso, de que los conflictos de la vida son normales y cotidianos, pero siempre y cuando encuentres un proceso, una forma de armonizar esos conflictos, de ponerles sobre la mesa cuando es necesario, a veces no, a veces basta que un compañero que es de pronto su rol como directivo es acercarse justo a una persona que está ofendida por algo, un productor que está insatisfecho, alguien que nos dice, no sé, ¿por qué no me han pedido a mi producto y solo le están pidiendo a este otro? Cosas así nos ha pasado, ¿no? Entonces creo que ahí pesan varias cosas. Uno, que hay muchos o varios procesos asamblearios, ¿no? Los consumidores tienen su proceso asambleario, los productores tienen su proceso asambleario. Cada caja se reúne cada mes así. Entonces, en ese espacio tratamos de que se evidencie esta cuestión de armonizar la relación. De poner siempre, ese es el rol un poco también que tomamos como Utopía, como fundación, el equipo, digamos, de más mística que está ahí, es de estar pendiente, un poco echando ojo a dónde hubo algún conflicto, dónde hay alguna insatisfacción. Y nos damos justo ese tiempo. A ver, va a haber reunión de productores y ha habido este problema. ¿Cómo le vamos a abordar? Entonces, cuando llega la sesión, siempre buscamos el tino, las maneras de cómo armonizar ese problema. Y lo otro es que hay que crear el ambiente para eso. Entonces, si algún día que vengan a Utopía, ustedes siempre van a ver que hay un ambiente de mucha fraternidad, de un trato así muy, muy, muy afectivo. Siempre hay el cafecito, todo el mundo tiene ya esa como mística, ¿no? O sea, si hay reunión en Utopía, hay que llevar alguito para compartir. Pues yo creo que eso ciertamente sí es un ambiente diferente que creas en una organización. No es oficina. O sea, se crea ese ambiente primero, o sea, siempre estamos primero comiendo y hay una tertulia, ¿no? De mil cosas que
que pasan en el día a día y estamos muy pendientes si es que ha habido una enfermedad de alguien o que cómo está el esposo que le operaron y cosas así, ¿no? Por decirte, todas las cajas comunitarias tienen un fondo de solidaridad, o sea, que hay un fondito fijo que siempre está para cuando alguien tiene un tipo de crisis. Si una compañera perdió a alguien o sabemos que alguien perdió el trabajo o que tuvo que ir al hospital, paga el siguiente mes, hay el fondito solidario para el compañero. Entonces son esos detalles, digamos, que yo creo que son los que hacen la mística. Y sobre eso, realmente yo creo que vos te das cuenta que los problemas se pueden resolver, ¿no? Porque hay la actitud diferente. No hay la actitud de que estás listo para la guerra, listo para confrontar y que ya vengo listo con mis argumentos para desbaratar al otro, sino que más bien está esta otra actitud, ¿no? De cómo logramos recuperar armonía si es que por alguna razón se ha perdido. Entonces creo que esa actitud, bueno, también hay que decir, con tantos años que llevamos, pues ha ido construyendo en esos años, ¿no? Y también con muchos errores y con muchos problemas. Creo que ya no está el Juanjo, ¿no? No, sí estoy acá, sino que Sí, sí. a veces se Perdón. me... No, sino Ya. que a veces se me apaga la conexión del internet y regreso. Había esta duda que todavía quedaba esto un poquito sobre los procesos educativos, Roberto. Ya, Y después va Licán, había levantado la mano Licán. Tengo también otra pregunta para Roberto después. ya, a ver, no sé si cuando hablamos de proceso educativo nos estamos refiriendo específicamente a los niños o es algo un poco más general, más a los niños. María Gabriela, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí. Creo que ya. ¿Tú preguntabas? Si es que hay, entre las familias de este grupo, de esta comunidad, hay un tipo de educación especial para los niños y los adolescentes, porque nos parece que es un paso súper contra el sistema que han dado, y entonces, ¿reciben ellos la educación del sistema o están recibiendo una educación distinta? Eso. Bueno, aquí ha habido también varias cosas que decir. Primero, algo importante que sí para nosotros el enfoque es familia. Quiere decir que para nosotros el actor dentro de la organización es la familia. No, nosotros siempre hablamos de familia socia. Y en esa medida hemos tratado justo de darle esa dimensión para integrar la participación de todos los que hacen la casa, digamos. Ahora, hemos tenido diferentes momentos, ¿no? Ha habido un tiempo como en el que tuvimos una relación muy fraterna, muy cercana con el movimiento de los WIL, de los Pestalozzi. Aquí en Chimborazo se creó también lo que los que llamaban los CEPA, los Centros para Actividades Autónomas, con un grupo aquí que se llama el Mashcana. Bueno, yo particularmente tuve esa suerte también de tener una cercanía con ellos y como familia fuimos parte también de ese proceso con nuestros niños. Y con las familias de canasta compartimos mucho también de esa vivencia por muchos años. Ya más recientemente no hemos vuelto, digamos, a tener un proceso así de reflexión de nuevo sobre los temas de educación, particularmente para niños y adolescentes. Yo creo que es un tema que se fue enfriando un poco porque no hemos tenido energía de pronto para meternos a eso. Estamos muy enfocados ahorita en los temas agrarios, alimentarios, la agroecología. O sea, nos fue un poco el camino jalando más para allá. Pero más particularmente, algunos de los socios sí nos involucramos un poco más en eso. Ahora ha resurgido un poquito el tema, tanto del tema de educación para los niños y jóvenes, a partir de que estamos recreando de nuevo un espacio de articulación aquí provincial, que le llamamos el Frente Pro Año Vive. Y también se está de nuevo discutiendo
aunque no está en las preguntas, pero hay una nueva reflexión también sobre el dinero, que ahora se va a volver totalmente relevante. Entonces también estamos discutiendo de nuevo sobre el sistema económico y el sistema monetario. Entonces son temas como que ahorita van a recurrir justo a la última invitación que llegó para el encuentro de educación allá en Vilcabamba. No me acuerdo qué pasó, pero teníamos 2 personas que estaban muy interesadas en irse para hablar de nuevo de educación. Pero yo creo que sí es un tema que está de nuevo para tomarle fuerza. Súper. Lican, tenías levantada la mano. ¿Quieres compartir la pregunta que tenías? Sí, buenas noches. Un gusto saludarles a todos. Sí, genial, genial el proyecto. Me suena utópico también. Muy bonito. Alguna vez yo también planteé esto. Bueno, pues la idea cuando estaba en la universidad, bueno, pues yo soy nutricionista, dietista y me gustaba también, ¿no? Y me gusta hacer estos proyectos. Apliqué este microproyecto dentro de la comunidad. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta aquí? Era, ¿qué número se pudo hacer? Creo que escuché 5 personas, creo, ¿no es cierto? Y van rotando. Ahora, yo estoy hablando de más o menos de unas 90 familias con las que queríamos ejercer esa práctica. Obviamente que no tenemos si se quiere, un proceso educativo para llegar a aquello, sino más bien, bueno, Cañar, a pesar de que ello también es bastante, hay muchos migrantes, ¿no? Y también reciben mucho dinero del extranjero, y por ello, pues creo que, para mí creo que fue un factor grande para que no se logre tanto, pero sí logramos, por ejemplo, con 6, 7 jóvenes, lograr hacer una feria. Claro, el sueño era, al menos dentro de esta organización, ampliar esto dentro de la organización, pero no sé primero le pregunto, no sé con cuántas personas se puede partir, digo, por toda la logística que involucra eso. Y segundo, pues yo viendo desde ese sentido y yendo a un tema más legal, hacíamos cuentas con mi abuelito, ¿no? De cuánto tiempo se invierte y todo aquello, e incluso a lo que es el sueldo básico y la remuneración que se tiene. Pasando por esto, ya estoy haciendo tema más lógico, ¿no? Pasando por este tema, incluso lo que involucra el esfuerzo, la educación que se tiene, y lejos de la educación, pues la experiencia de los agricultores, ¿no? Para producir, y obviamente el conocimiento de quién lo maneja dentro de las oficinas. ¿Cómo equilibrar esto también? Era mi tema y no sé cómo lo están manejando, ¿no? Realmente. Obviamente que no hay que ir tan lógicamente, meterse a aquello, pues no. Siempre el trabajo en equipo es bueno. Entonces esa era mi pregunta, y ahora les comento que ahora también continúo con ese proyecto dentro de Kipi, como tengo un local, y hoy salí a un lugar acá, a un cerro, se llama Palopo, a invitarles a los compañeros a sumarse a esto, porque para mí creo que es un momento muy crucial también para poder brindar ese tipo de servicios, ¿no? Desde la comunidad. Y claro, alguna gente se sumó porque fui en busca también de comida y de paso con esa propuesta. Entonces, bueno, pues un sueño que creo que ustedes lo están haciendo. Felicidades de paso. No, muchas gracias. Tal vez algo que me gustaría decir sobre esto es que ya en la reflexión de los años también, para nosotros no es tan importante el sistema que uses, más el principio. Por eso me enfatizamos mucho. El principio es crear una alianza fraterna entre el campo y la ciudad. ¿Cuál es el mecanismo que va a funcionar mejor? Depende. Por ejemplo, en Guayaquil nunca funcionó la canasta. No era posible que los compas se pongan de acuerdo y hagan este trabajo, entre comillas, voluntario. Pero en cambio funcionó muy bien la feria. En otros escenarios a lo mejor lo que funciona mejor es una tienda. Si tiene las condiciones, logística y no sé qué, a lo mejor funciona mejor si abres una tienda.
Y en todo caso, ya digo, lo que estamos buscando es cómo enlazar de una manera solidaria y fraterna a productores y consumidores, tomando en cuenta otro elemento, que los productores también son consumidores y los consumidores no es eso lo que nos define. Todos somos capaces también de hacer algo, crear algo, producir algo. Y eso puede enriquecer mucho ese encuentro, ¿no? Tal vez nosotros nos estamos centrando mucho, estamos hablando de productos agrícolas para los consumidores. Es lo esencial, pero de pronto ese es el motor, pero no es todo. Hay muchas otras cosas más que pueden enriquecer la relación. Alguien, creo que en algún lado no contesté, que le preguntaban si los agricultores también se benefician de los productos de la canasta. Bueno, ellos crearon su propia canasta. Como ellos obviamente tienen todos los productos agrícolas de sierra, digamos, ellos nos pidieron armar una canasta de solo frutas y principalmente que incluya frutas tropicales. Entonces, creamos una modalidad que se llama la canasta solo frutas, que es una canasta más pequeña que tiene 5 o 6 frutas y se empezó haciendo solo para los productores, pero después a mucha gente le gustó y nos piden también la canasta solo frutas. Se hace casi la misma cantidad de la grande, de la normal que les dije de $13, y esta otra que cuesta $5. Roberto, perdona, ahí quisiera hacerte un par de preguntas. La primera es, entiendo profundamente lo que mencionas de la mística del corazón dentro de la gente más comprometida. Y en ese sentido te quería preguntar, cuando hacíamos el desglose de los $13, había solamente $1 para logística y $1 que iba para la casa, como para el sostenimiento, digamos, de la casa. Pero toda la gente, digamos, que está vinculada, que está participando, imagino que hay gente como tú que está coordinando bastante, digamos, está mucho en el tejido del día a día. No hay ningún tipo de presupuesto, digamos, que también de alguna manera reconozca ese trabajo. Digo eso porque o tal vez explícanos de qué manera se sostiene la fundación. Seguramente aquí ya vemos varias personas que nos encantaría, como menciona Lican, hacer este tipo de iniciativas. Sin embargo, o tal vez cuéntanos tu experiencia particular, no sé, ¿de qué forma logras esa sostenibilidad tuya para tu propia familia? Porque Claro. veo que, por ejemplo, que si solamente el beneficio tuyo de coordinar toda tremenda logística es que tú también tengas una canasta, como que no alcanza, ¿me cachas? Como es, o sea, no sé. Eso, No, eso claro, muy bien. la primera pregunta. Ya, vamos por ahí. Y creo que hubiera sido bueno empezar también explicando eso, porque, claro, es evidente. Porque sí somos muy utópicos, pero no tanto. También hay un día a día, ¿no? Pero bueno, el primer elemento es que cada proceso de los 4 que te mencioné, ¿no? Canasta, los productores, la red y la fundación, también, digamos, su proceso económico también es relativamente autónomo, ¿no? O sea, tratamos, por ejemplo, ningún subsidio para la canasta. La canasta no se subsidia, sino que todos los costos implicados están en el precio. Ahora, la fundación, que es este pequeño equipo que actualmente somos 4 personas, bueno, 5 con una persona que es medio eventual. 5 personas que estamos en el equipo base, le llamamos, de la fundación, que somos ciertamente personas que hemos tomado una opción más profunda, más radical, y que queremos ya, es nuestra opción de vida, nuestro centro Utopía. Entonces, la fundación opera como una consultora. Entonces, nosotros también vendemos servicios de capacitación,
Ahora mismo, por ejemplo, hemos trabajado con un par de gobiernos parroquiales que nos contrataron para crear formación en agroecología. Eventualmente nos piden, algunas ONGs nos han invitado, por ejemplo, para capacitación en temas de comercio justo, economías solidarias, o sea, en los temas precisamente en los que hemos desarrollado el trabajo de Utopía. En otras épocas, ahora ya no, pero también tuvimos proyectos, gestionamos proyectos en alguna ocasión, en una época para Fundación Suizaí, en otra época con Fundación Heifer. Y eso, claro, todos esos elementos han dado oxígeno, un poco para que este equipo se pueda sostener. No te puedo decir que nosotros tenemos, o sea, nadie de Utopía depende tampoco solamente de Utopía. O sea, no tenemos una remuneración fija. Cuando hay, lo que se hace, mejor dicho, es que valoramos los ingresos mes a mes y hay un esquema de distribución para el equipo que trabaja en función del tiempo que aportaste, las horas de trabajo, diferenciamos ciertas cargas de responsabilidad, etcétera. Y es la forma como nos apoyamos, ¿no? Pero, de hecho, o sea, tratamos también, cada uno un poco se busca, o ha habido diferentes momentos, digamos, también en la historia que nos hemos apoyado de otra forma, ¿no? Yo he tenido ocasión de estar 2 veces en la función pública, entonces el tiempo, o sea, no dejo de darle cierto tiempo a la fundación, pero hay un acuerdo, en ese tiempo hubo un acuerdo, por ejemplo, que yo más bien aportaba de mi remuneración en el sector público al Fondo Utopía. Y así han hecho 2 o 3 compañeros en alguna ocasión. Entonces, bueno, es también toda una historia de diferentes maneras. Obviamente hay épocas, esta es una época muy crítica, o sea, los ingresos han sido súper mínimos y cada quien un poco también se ha estado rebuscando de otras maneras. Te debo decir que el soporte que nos da la canasta ahí sí es súper importante porque, quiera que no, todos pagamos nuestros $13, pero ahí hay un fuerte ahorro. Las cajas comunitarias han sido un tremendo soporte. O sea, en momentos críticos, un crédito de una de nuestras cajas nos ha dado un gran oxígeno. Entonces, o sea, ciertamente, todas estas fórmulas económicas que hemos ido creando nos están resolviendo los problemas, ¿no? Y sin dejar de ser pragmáticos, necesitamos gestionar recursos, buscamos también proyectos, buscamos ofrecer nuestros servicios de capacitación para tener algo de ingresos y está muy duro, pero digamos, nada de eso ha detenido el proceso, que creo que es lo fundamental. O sea, por más limitados que hemos estado, la canasta no ha parado en 20 años. Creo que por esta situación del coronavirus, es la segunda vez que yo recuerde que se suspende una canasta comunitaria en 20 años. Muchas gracias Roberto. Como les Súper, comentaba, Roberto. nosotros quisiéramos Dale. ir aterrizándole, ¿no? Como parte de la red. Tal vez Roberto sí nos cacha más o menos cómo funcionamos. Estamos ahora organizados por núcleos, núcleo Sierra Norte, núcleo Sierra Sur, un núcleo en la costa, un núcleo en el oriente o Amazonía. Y justamente quisiéramos empezar como a aterrizar estas conexiones, estas prácticas de una manera tangible. Y bueno, ahí yo creo que tú tienes muchísima experiencia. De alguna manera también se nos hace un poco más urgente esto, tomando en cuenta el contexto en el que estamos. Si bien es cierto, tal vez para ustedes de lo normal, digamos, que estaban funcionando, esto representa como un desafío. Para nosotros, más bien, en medio de este desafío, quisiéramos ver qué posibilidades tenemos de diseñar este tipo de procesos. Tal vez requiera que sí consigamos
camionetas que tengan salvoconductos para ir al campo donde los productores agroecológicos y poder traer eso a la ciudad y distribuir, o sea, otro tipo de logística, pero sí tenemos como mucho el anhelo de ir aterrizando en la práctica. O sea, bueno, va a depender de muchísimas cosas, pero creo que al final del día ustedes tienen las respuestas ahí en la mano. El asunto es dar el primer paso. O sea, si yo te digo, como todo en la vida, ¿no? O sea, la canasta nunca se imaginó ser lo que es ahorita, ni que hayan transcurrido 20 años. La canasta empezó porque la gente de la oficina, porque Utopía nació como una oficina, como una consultora, la gente de la oficina estaba sin plata por la crisis de la dolarización. Y no había un gran objetivo. El objetivo era, vean, ¿qué hacemos para resolvernos que ahorita no hay plata y necesitamos de alguna manera solventar necesidades? Ya eso dio origen a que siete personas, 7 familias de inicio, arranquen con la primera compra colectiva de productos. El primer paso, creo como decíamos, como todo en la vida, ese es el que va a desencadenar las cosas. Ya después en la marcha se va acomodando, ¿no? Porque en este caso fue así, o sea, arrancamos las 7, fue muy lindo, funcionó muy bien, y en 15 días ya había el doble de gente. Y 15 días después era el doble de gente. Entonces, casi que no nos dimos mucha cuenta de lo que estaba pasando hasta que pasamos de 100 y nos dimos cuenta que era ya logísticamente una locura. Y entonces había que sentarse y construir ya una cosa organizada, más clara. Nos entusiasmamos mucho porque nos dimos cuenta que la gente estaba pero prendidísima con esto. Entonces yo creo que el tema es ese. ¿Cuál es en el contexto de ustedes? No me imagino ni siquiera a nivel de regionales o núcleos ni nada, sino a nivel casi de casa adentro de tus vecinos o de la pequeña red o núcleo que tú tengas. A ver, aquí nosotros qué. Y a lo mejor no es algo muy complejo. Yo el otro día vi una foto que me entusiasmó un poco, que simplemente vi que alguien en un barrio sacó una mesa y puso un letrero que decía algo así como, pon algo, toma algo, todos nos necesitamos, algo así, ¿no? Y la mesa estaba ahí llenita de, qué sé yo, de granos, unos ponían azúcar y no sé qué. O sea, simplemente la gente del barrio salió, alguien llevaba su azúcar y tomaba algo. Y ahí ya depende un poco más de creerse esto, ¿no? Porque, claro, lo primero que uno dice es, no, pues si haces eso te van a robar hasta la mesa y no van a dejar nada. Puede ser, no sé, pero a lo mejor nos damos una sorpresa y la gente entiende el mensaje y toma otra actitud y empieza a funcionar y a pasar algo. Pues creo que el tema ahorita es ciertamente tomar la oportunidad y la lección que estamos teniendo este momento. Yo sé que todos ustedes están de hace mucho tiempo involucrados en estos procesos, tienen mucha claridad, han vivido y tienen esta mística. Entonces, yo creo que tal vez se trata es de dar ese primer paso, un gatillar, como dicen ahora, y vamos viendo qué pasa, ¿no? Y sobre la marcha nos podemos seguir enriqueciendo. Yo les invitaría un poco, tal vez, la red de nosotros se puede ver bastante en una página que es el Qué Rico Es, que es nuestra campaña esa del consumo responsable. Pues ahí están registradas muchas de las ferias, de las tiendas, de las canastas, de los grupos que están haciendo cosas. O sea, ahí también pueden encontrar pistas, luces o contactos de gente con la que se podría articular algo en sus zonas, ¿no? Pues ahí de pronto también hay algunas ideas de lo que se puede hacer. Super. Horacio tenía la mano levantada. Horacio, ¿quieres compartir? Sí, bueno, gracias y buenas noches con todos. Mi nombre, pues como se ve ahí, es Horacio Narváez y les saludo desde Tulcán.
Primero, felicitarles por este espacio tan interesante. He tenido la oportunidad de conocer a Roberto, de los que puedo ver ahí en el grupo. Y bueno, no sé si al final sí tengo una pregunta al final o varias y un poco también de reflexiones respecto a lo que venía diciendo Roberto y contando. Mencionaba que en un inicio, por ejemplo, o lo de las canastas no quería entrar a un proceso comercial o crecer mucho como un proceso comercial, ¿no? Porque se trataba de un proceso social y se quería mantenerlo como tal. Sí, y la pregunta que se hacían era cómo lograr crecer sin perder esos principios. Entonces, desde ahí un poco iba enfocadas las preguntas que tenía de cómo inician estos procesos y la duda mía viene respecto a lo que yo he venido viendo en muchos procesos de organizaciones sociales, de organizaciones de comunidades, de asociaciones de campesinos, de productores, de ciudadanos, que muchas veces empiezan una iniciativa con el fin de tener un ingreso económico, pero no lo piensan como un negocio, ¿sí? Y no lo piensan como un negocio porque, y ahí un poco respondió Roberto a alguna pregunta que tenía sobre qué visión se tiene o qué visión tienen estas organizaciones sobre el dinero. Y decía que ahora se está pensando, reflexionando sobre el dinero, el sistema económico monetario. Y es que, como yo lo he visto, es que satanizamos o hemos satanizado mucho a la riqueza o al dinero o a las personas que tienen dinero. Y creo que desde ahí empieza un poco la visión de lo que queremos construir, ¿sí? Entonces, mi visión personal y con una experiencia que he tenido de trabajar con ONGs y de trabajar en proyectos de desarrollo, ha sido dar ese vuelco de el sin fines de lucro a una empresa social, que el enfoque sí es bastante social, pero tiene fines de lucro, porque al final del día lo que se necesita son ingresos económicos, dinero, recursos o otro tipo de recursos, pero sí capitalizar para muchas cosas, vivienda, educación muy importante, que debe ser repensado el sistema educativo totalmente, pero sí debe pensarse en eso, ¿no? Y se me venía a la mente esta nueva ley de emprendimiento e innovación, creo que estaba siendo aprobada a inicios de año, donde se proponen estas empresas, este tipo de empresas de sociedades por acciones SAS se llaman, ¿no? Estas SAS, que funcionan mucho en Colombia y que reduce mucho el proceso de creación de una compañía, de una empresa, y ha sido muy acogida por individuos, organizaciones, pequeñas organizaciones, y que creo que podría darle creo que podría ser una ventaja en estos procesos de innovación rural, innovación social y todo eso. Entonces la pregunta iba respecto a cuál es esa reflexión que quieren dar ahora respecto al dinero, respecto a la economía, al sistema monetario, y otra también respecto a algo que mencionaba, cómo se ha ido adaptando el tema de las canastas hacia varias necesidades, ¿no? Que si necesitamos frutas, entonces lo adaptamos con las frutas. Si es que necesitamos pan, por ejemplo, entonces hay alguien que hace el pan y todo. Pero si es que es un proceso sistemático de identificación de las necesidades y automatizado también, porque justamente ahorita al último decías que en esta crisis que estamos viviendo, ha habido gente que manejaba bien Google Maps, por ejemplo, y era muy fácil hacer un mapeo y hacer una ruta de entregas de esto. Pero también, además de eso, digamos, poder meterse mucho el tema tecnológico en el tema de cómo innovar en el tema de las canastas, muchísimo el tema tecnológico en el sentido de cómo hago una venta por WhatsApp o cómo eso me geolocaliza exactamente dónde están los productores, diferentes temas respecto a eso. Bueno, y eso, o sea, si es que se empieza con un modelo de negocios, si es que cómo se piensa hacer esta reflexión sobre el dinero y pues cómo se ve el futuro en cuanto al uso de las tecnologías. Ya, déjame ver si trato de ir en orden ahí. 3 o 4 cosas, me parece bien valiosa la pregunta. Verás, primero sobre esta noción que decías de cómo nos estamos adaptando la canasta a diversos públicos, que ese era un poco nuestro límite, ¿no? Y te digo que fue un límite autoimpuesto, tal vez por
una falsa, llamémosle ideología, tal vez lo que estás tú relatando, ¿no? Porque creo que es un error ponernos en esa disyuntiva. O es con fin social o es con fin de lucro. O sea, para nosotros eso no existe. La economía no puede pensarse así y como bien dices, no podemos satanizar la economía. Pero no podemos desconocer que la economía actual, llámale el sistema de mercado, capitalista, como sea, es un mal funcionamiento de la economía, es una distorsión. Entonces hay que reconstruir justo una economía social que funcione bien. No es que hay que abolir el mercado, digo yo, sino necesito un sistema de mercado, de distribución, de comercialización, como le quieras llamar, que funcione bien. Eso es lo que intentamos. Entonces, en este sistema yo necesito que la gente que necesita productos, y ahí es una de las claves, ¿qué cosa es necesidad? Ahí viene la reflexión sobre el consumo responsable. Porque una cosa es lo que yo quiero como cliente. Otra cosa es la necesidad auténtica y legítima de un consumidor responsable. Ahí parte para mí la economía. Luego necesito conectar a esa necesidad, que no es para nosotros la demanda del mercado, porque el consumidor es un actor social también, que tiene también dificultades y que esa necesidad es su derecho también que sean satisfechas. El que produce, en este caso estamos hablando nosotros, centrándonos en el alimento, el alimento tampoco es cualquier cosa, no es una mercancía común. El alimento es algo derecho, sagrado, y no cualquier cosa es alimento. Habrá que preguntarse si lo que vos compras en cualquier almacén, tienda, supermercado es alimento. Nosotros hablamos entonces de productores que también tienen una responsabilidad y hablamos de un entorno que es la naturaleza, la madre tierra, el ambiente, que requiere también supervivencia para que todo el sistema económico funcione. Entonces, por eso preferimos hablar de un circuito económico agroecológico solidario, donde todos podemos permanecer, donde los que trabajan la tierra remuneren con justicia y los que necesitan puedan acceder a ese producto sin restricciones económicas. Entonces, ese es el sistema que hay que crear. Nosotros hemos probado, aunque sea en chiquito, entre poquitos, demostramos que sí es posible ese sistema y se llama canasta comunitaria. Para nosotros, en nuestro contexto, funciona así. Y logramos resolver una necesidad auténtica, legítima, básica, no solo para el que puede pagar, sino un precio razonable para todos. Nuestros productores que reciben una remuneración más o menos justa por su producto y están haciendo además el esfuerzo de proteger la tierra, el agua y la semilla, la agrobiodiversidad, gracias a que usan un modelo tecnológico superior que es la agroecología. Eso es un poco como estamos adaptando cuando entendemos la economía de esa forma. Lo otro es que usar las herramientas informáticas para mejorar comunicación, para facilitar procesos, por ejemplo, de pedidos, envíos, ahí estamos ahora totalmente abiertos. Siempre fue nuestra debilidad la comunicación, ahora estamos convencidos que necesitamos, estamos haciendo el esfuerzo para tener a alguien profesionalizado en comunicación que se enfoque y se concentre en esa tarea. Vimos que realmente es una de las cosas claves para que el sistema funcione. Ahorita le estamos metiendo mucha energía a eso. Mejorar nuestras redes sociales, el uso del WhatsApp nos disparó totalmente la demanda. O sea, hay que ver que sí, es real y necesitamos adiestrarnos bien para que eso operativamente funcione bien. Entonces estamos súper abiertos. Y luego, estudiando un poco más al consumidor, o sea, preguntando un poquito más qué productos
prefieres, si no vas a cocinar todo el tiempo, qué días cocinas, etcétera, etcétera. Estamos estudiando, sí, ahora un poco más de eso, flexibilizándonos en ese sentido, pero estamos siempre bajo el resguardo de que le invitamos a la gente a ser socia de la organización. No importa, si no puedes venir acá los días de trabajo, pero te invitamos al Día de la Familia. Pero una vez al año hay una asamblea, te invitamos que estés, o sea, y siempre hay informativos o boletines o cosas en las que procuramos que la gente se sienta parte de algo más, se sienta conectada, ¿no? Queremos mantener como regla que por lo menos una vez al año vamos al campo a visitar a las fincas. Esos son un poco los criterios que estamos usando. Y para terminar, la reflexión sobre el dinero, nos referimos al dinero en tanto tecnología, ¿no? O sea, sabemos también, y creo que ustedes tienen mucha más información sobre eso, que el dinero que usamos también es una malfunción del sistema económico, que el sistema financiero opera bajo supuestos falsos y que es una de las claves para mantener el control de la economía y mantener también la subordinación de los pueblos. Entonces, que el construir un sistema monetario autónomo, un dinero social, un mecanismo social de transacciones, es otro elemento clave para construir una economía de verdad y para que podamos ampliar nuestro desarrollo y nuestra fuerza también comunitaria. Pero a pesar que nosotros también hemos ensayado y hemos tenido épocas con estas experiencias de dinero social, también nos dimos cuenta que esto no funciona solamente porque, digamos, tengas esta convicción, sino que también debe tener un elemento pragmático, práctico. O sea, si creas un sistema monetario alterno, bajo cualquier modalidad que quieras, tiene que resolver alguna cosa concreta a la gente. Si la gente le es más fácil conseguir dólares para adquirir sus cosas, no te va a durar mucho tiempo, por más lindo que hagas el dinero social o por más práctico que parezca, ¿no? Y por eso decía, siento que este es el momento justo, porque estamos entrando en un momento súper crítico, donde probablemente no tengamos mejores alternativas que sí crear estructuras de dineros sociales. Y en eso venturosamente hay muchísima experiencia. Creo que aquí en el Ecuador hay, al menos de los sistemas que yo he usado, creo que es de los más prácticos que ha funcionado mejor, pero hay que entender una cosa, que en tanto es una tecnología el dinero, que no deja de ser valiosa e importante, así como las redes sociales o lo que hablamos para el mercado. Pero no es eso, ni será eso lo esencial en el sistema económico. Tienen que concurrir otras cosas. Es tu habilidad, tu destreza, los dones que tienes, los productos que puedes ofrecer y una reflexión de lo que son necesidades legítimas y auténticas en un sistema económico. Eso es lo que configura la esencia de la economía. ¿Qué herramienta utilices? Depende del contexto. Lo mismo que te digo del mercado. A lo mejor la canasta no funciona en un contexto, funciona en la feria. A lo mejor no sé, en el valle de Cumbayá, donde lo que mejor nos pegó ahí fue una tienda de productos orgánicos a granel. Eso pegó súper bien. Esa es la herramienta tecnológica, digamos, de mercado que nos funcionó bien en ese contexto. En el caso del dinero, de las transacciones, el trueque es una modalidad, pero puede ser muy limitante. Porque si yo tengo zapatos y vos papas, pero no me interesan tus papas, no hay trueque. Sí, hasta ahí llegamos. Entonces, una transacción podría operativizarse mejor con una herramienta. Si no tengo dólares, creemos esa herramienta. Puede ser un dinero social, que es un poquito complicado, además es ilegal en el contexto jurídico nuestro ahorita,
pero podría funcionar otra cosa, como que sería un sistema de registros, lo que se llaman las chequeras tipo recibo, ¿no? Que tú simplemente haces un recibo de transacciones, o bueno, eso es lo que hay que identificar en tu contexto, qué es lo que mejor funciona. Pero por ahí está justo la reflexión en la que entramos ahora nosotros. Muchísimas gracias, Roberto. Estamos ya al borde de las 8 de la noche. Hemos estado juntos una hora y media. Tomando en cuenta que algunos se conectaron como un poquito más tarde, tendríamos como unos minutitos más para compartir. Nada más quisiera hacer eco las palabras de Roberto de que posiblemente lo que funcione aquí no funcione allá, lo que funcione allá no funcione en otro contexto y que necesitamos adaptar y tener esa intuición, la imaginación para discernir el mejor camino en cada uno de los contextos. Desde la red Mushukawai teníamos con el Sebas, con el Juanjo, con José María, como igual intenciones como de hacer algo que pueda tal vez funcionar a nivel nacional, pero al escuchar hoy, posiblemente, específicamente, incluso en este contexto, tendríamos que más bien buscar alternativas que puedan funcionar, decíamos tal vez incluso con el Sebas por barrios, por algo mucho más específico en localidades. No sé si quisieran como igual ir haciendo unas palabritas finales de cierre. Juanjo, no sé si tienes unas palabras también. No, igual agradecer un montón a Roberto por darse el tiempo, la apertura y sí, como completa apertura de contarnos todos los procesos, de hacernos reflexionar también, de ver cómo todo también, una de las cosas que a mí me mueve mucho de lo que nos comparte Roberto también, es ver cómo en ciertos momentos el sistema funciona mejor, el sistema. Hablo en este caso de las canastas, también apoyado del apoyo técnico, apoyado de consultorías, de una fundación, de una caja de fondos, cómo el momento puede ir variando y pueden haber como estas olas súper fuertes, pero el tejido es el que permite que responda acorde. Entonces, pensar el sistema económico como un tejido en realidad, como un conjunto de estrategias que permita sostener a quienes están tejiendo. Y no olvidarnos también de este tema súper importante de las personas son las más importantes. ¿Cómo estamos profundamente? Eso es una de las cosas que a mí me llevo profundo y te agradezco muchísimo, Roberto, en el darte el tiempo y compartirnos en esto. No sé si es que alguien más quiera dar unas palabras de cierre. Podría estar hasta las 8:30, flexiblemente. Mañana no hay trabajos ni nada. Está interesante, entonces flexiblemente estemos hasta las 8:30. Es un tema bien interesante y justamente la idea era asentarle en algo, en alguna estrategia, en algo más puntual, pero la coyuntura que estamos pasando sin movilidad está desde mañana lunes, después de mañana lunes nos quedamos más inmóviles todavía, más restricciones, entonces es un desafío grande podernos articular en ese sentido. Entonces, como decía Marco, tal vez identificar en nuestro radio de acción aquí en el barrio, por ejemplo, yo vivo acá en el campo, hay bastantes productores de varias cosas, entonces comenzar a conversar, a compartir, a mapear en definitiva los distintos actores que producen. La vez pasada, escuchándole a Roberto de los campesinos que también pidieron su canasta o hicieron su canasta, salió ese concepto de prosumidores, de los productores que también son consumidores de esos productos. Entonces, eso, ver cómo podemos mapear en nuestro radio más íntimo, más cercano, distintos productos, distintos servicios y comenzar a articularnos, ¿no? Hasta que una vez que estemos mapeados, tal vez cuando pase esta tormenta, podamos abrirlo por núcleos y en un futuro a nivel nacional. Agradecerte, Roberto, a todos por estar ahí y eso. Quisiera leer algo que nos escribieron en el chat. Fausto dice, sugiero revisar esta propuesta con respuestas al tema de economía, lucro, sobreproducción
y ojalá podamos conversar sobre esto en próximas reuniones, así como teoría, aunque mucha gente ya lo practica. Las utopías es algo que se relaciona con Ubuntu, que es como el diseño de una pequeña ciudad, cómo podría funcionar en distintas, con una narrativa, con una lógica distinta. Steffi también agradece a Roberto. Gracias, Roberto, tu experiencia enriquece, inspira. Y María Gabriela, antes había pedido a Roberto que si por favor te animarías a compartir tu dato de contacto para tal vez alguna consulta, no sé, algo más específico, o el mail, tal vez puedas escribir en el chat allá. Y no sé, las personas que no han participado, si quisieran animarse también a hacer su circulito de cierre, sus palabritas finales. Marco. Dican tiene la mano levantada también. Y yo también. Y José María también. ¿Okay? Entonces, si quieres, José María, dale tú. Ya. Bueno, primeramente quiero agradecer a Roberto. Qué magnífica experiencia, largo tiempo. Muy bonito. Muchas gracias por abrir y por compartir las experiencias que han tenido. Realmente yo creo que, bueno, ya en el caso Mushu, no sé si tengamos que reunirnos más específicamente ya el pulso para diseñar tal vez o acoplar un modelo al estilo Mushu, pero sí estoy también de acuerdo, como dice, de pronto tenemos que lanzar y comenzar algo pequeño local para luego ir uniendo ya a nivel regional o nuclear y luego para ir avanzando a nivel nacional. O sea, yo creo que poco a poco en ese sentido me parece muy interesante. Nosotros desde aquí, desde Saraguro, estamos probando diferentes cosas. Me encantó también esa parte de las cajas comunitarias que decía Roberto, porque nosotros también tenemos una caja y estamos justo en ese plan, o sea, probando, lanzándonos a ver qué funciona y cómo no funciona. Tenemos por otro lado que también queremos hacer y ya estamos concretando con esta situación del estar presos prácticamente dentro de nuestra comunidad. Tenemos ya las ferias, por ejemplo, de los productores así internamente para autosustentar. Entonces se están dando ya esos movimientos y que también desde otra cajita que tenemos en esta otra comunidad, también estamos pensando en hacer un dinero alternativo. Que claro, como dice Roberto, el problema no es el dinero, el problema no es la economía de pronto, sino son quienes manejan. Ese es el problema justamente y tenemos que independizarnos, porque quienes nos manejan y después nos dicen si somos legales o ilegales, entonces, y después quienes chupan los impuestos o quienes deciden sobre nuestros dineros son estos poderes que se manejan a nivel local y nacional e internacional. Entonces, frente a eso, tenemos que ir buscando una alternativa. Y yo preguntaba, claro, esto no puede ir aislado porque tenemos que hacer una cuestión holística, tiene que ir integrado, de pronto como en la permacultura también, que dicen, ¿no? Entonces, tiene que ir integrado la cuestión salud, educación, porque, por ejemplo, este sistema para que funcione, es necesidad de ir preparando también personas con esa conciencia, con ese criterio, con esos principios, y que los niños también vayan creciendo con esos principios diferentes para poder sostener un sistema diferente. Entonces ya se nos irá ocurriendo algunas cosas y una vez más agradecer a Roberto, no es Roberto Kiyosaki, ¿no? Pero bueno, Roberto y chévere, ojalá que podamos tener, si yo fui que pedí el contacto porque me interesa un poco, si en privado o de pronto hacer una visita para conocer un poco más sobre esta realidad. Muchas gracias equipo también, gracias a todos y qué hermoso, un abrazo a todos. Gracias, yo también de una vez cierro. Qué chévere tener esta experiencia. Gracias, Roberto, por contarnos generosamente. Y sí, de verdad que ya te estaremos visitando por ahí. Nos encanta ir y conocer personalmente las experiencias como la tuya, y también nos parece súper válido lo que tú dices, ¿no? Que en cada lugar se puede aplicar de una forma distinta y las necesidades son diferentes. Pero como Mushu ya veremos también cómo le podemos acoplar como red, al menos para nuestros encuentros. Podríamos ir haciendo mucho más vistosos los mercados en todo sentido. Muchísimas gracias. Lican, también tienes la mano levantada. Bueno, sí, quería compartirles una experiencia nada más. Bueno,
Entonces, nosotros acá nos hemos organizado con algunas familias que vivimos aquí, como tenemos salida y también para optimizar recursos, visitar a la comunidad. En este caso lo hice a Palopo y directamente consumir allí, ¿no? Con los compañeros de la comunidad de Palopo. Entonces, hemos utilizado ese medio para poder tener alimentos para, al menos para estos 3 días. Que es una alternativa también, ¿no? Que estoy poniendo en práctica y también invito a los vecinos si es que, o a los familiares mismos, si es que necesitan, no sé, de cebollitas, de cualquier alimento, ¿no? Entonces, así he podido salir hoy y visitar y también poder comentar de este tema a los compañeros de la comunidad, ¿no? Y también ya se queda, como decirte, un contacto, un enlace para, para poder seguir trabajando así, ¿no? Y qué bien que comparta el compañero Roberto también con eso. Me ha animado bastante también, porque, y también por ese sueño de que al menos podamos seguir entrelazándonos. Yo estoy en Latacunga por el momento, entonces, sí, les dejo eso y muchas gracias a Roberto, a todos, pues, por sus opiniones también. Muchas gracias, Lican. Hay algunas personas más que están por ahí, que todavía no han compartido, si es que se quieren animar a hacer su palabrita de despedida. Solo recordarles que la próxima semana seguimos con la secuencia de martes, jueves y sábado a las 6:30 en el mismo link. Martes se trata temas sobre aprendizajes. En general, al comienzo comenzó como aprendizaje sin escuela, pero se ha ido abriendo mucho. Derivó también el miércoles en un círculo de mujeres. El jueves hay temas de sanación se trata. La última vez Juan José nos pudo compartir la experiencia de él con los huertos que curan. El viernes, ayer tuvimos un lindo círculo de hombres, tratamos sobre masculinidades y estuvo muy, muy, muy interesante. Gente de varias partes de Sudamérica y América Central. Y seguimos con esa secuencia. Eso nada más, invitarles a que sigamos participando y sosteniendo este espacio de acompañamiento y de sostén tan importante. La Tefa dice que el círculo de mujeres también se ha quedado en repetir el miércoles, el círculo de luna llena. Ok, no sé si hay alguien más que quiera dar sus palabritas, si no, entonces nos despedimos. Nuevamente agradeciendo a Roberto, muchísimas gracias. Gracias, Juanjo, también por el contacto, por la energía invertida, por también sostener este espacio. Y bueno, estaremos caminando juntos, juntas, y seguiremos viéndonos y tejiendo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por haberme invitado y me quedo conectado con ustedes. Voy a estar en las próximas reuniones que tengan. Muy lindo. Buenísimo. Chévere, Roberto, muchísimas gracias. Y ahí les Bienvenidísimo. puse todos los contactos, correos, todo eso. Si hay la oportunidad de que se animen a venir también, bienvenidos siempre. Nos organizamos para recibirles cuando quieran. Y a mí, por supuesto, nos encantaría irles a buscar a ustedes a ver qué travesuras están haciendo por ahí. Gracias a Muchísimas todos. Igual. gracias. Gracias a todos y buena noche. Bye. ¡Yay! 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 Ay, ay, ¡Yay! Nos vemos, queridos. Un abrazo fuerte. Gracias.